Ya después de esa presentación no sabes si salir corriendo. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por permitirme estar acá en medio de ustedes y soportarme unas 2 horas más. Uy. En las que voy a poder compartir con ustedes algo acerca de las Sagradas Escrituras. Vamos a ver si... Aló, sí. Ok, ahí estamos. Aló. En la iglesia hace poco empezamos a usar ese micrófono que es de solapa. Entonces uno se siente como con una responsabilidad de caminar, ¿cierto? De si no está amarrado, pero a mí me gusta la verdad un poquito más así, estar tranquilo, poder ir a mis notas. Voy a pues quiero que me acompañen primeramente a orar, hermanos, y también quería agradecerles no solo por la invitación hoy, sino también por permitir que tanto mi hermano Edgar como Humberto nos hayan estado visitando algunas veces, así que gracias por participar de esos dones que el Señor les ha dado, también por haber apoyado al hermano Edgar para que nos acompañara en La Guajira hace unos meses que estuvimos. Nosotros como iglesia estamos haciendo un esfuerzo grande para bendecir a estos hermanos y viajamos mañana nos íbamos a La Guajira, pero pues gracias a las providencias del Señor tuvimos que cancelar nuestro viaje. Ha estado lloviendo, ya digamos lleva como 3 días sin llover, pero ha estado lloviendo y no es como digamos nuestro contexto, que si llueve pues lo peor que puede pasar es que bueno, uno no sale de la casa y le da pereza, pero ya en la noche sale. Cuando llueve, hermanos, allá debido a las condiciones no hay acueducto, alcantarillado, no hay vías, entonces el riesgo que se corre es que simplemente usted no salga por varios días, ¿cierto? Aunque es bueno porque se llenan los pozos y digamos se puede cultivar otra vez, pero la dificultad es eso, así que nosotros no pudimos llegar esta vez, tuvimos que cancelar nuestro viaje. Vamos a ir en enero. Yo pienso ir en diciembre, en la medida que pueda conseguir algunos recursos, pero ya la cita, digamos, con el grupo de la iglesia es ir en enero, así que le pido que ore por nosotros. Ellos están en dificultad, el alimento ya escaseó, ya casi que no hay nada ya, porque los camiones que van no pueden pasar, entonces están en esa dificultad. Entonces le pido que ore por los hermanos, ellos yo sé que también oran por ustedes y por el pastor Edgar. Así que bueno, hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta mañana y pues pedirle al Señor que me ayude a hablar sus palabras, porque si hablo las mías me meto en un problema con Él y con ustedes, así que mi deseo es el cielo. Padre, gracias por esta mañana que nos das, Señor, por esta tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a hablar de ella con fidelidad, Señor, a honrarte a ti como Rey soberano y poderoso sobre todas las cosas, Señor. Que mis hermanos puedan ser edificados, que podamos ver a Cristo y la gloria que hay en tus palabras, Señor. Hoy pongo delante tuyo esta mañana, Señor, y esta hermosa iglesia, Señor, que te busca, sabiendo que tú eres el único dador de vida, Señor. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hace unos días estaba compartiendo con mis hermanos de la iglesia otro texto distinto al que voy a enseñar hoy, pero me meditaba yo cuando uno va a la escritura y comienza a estudiar, comienza a prepararse para predicar el domingo, uno se acuerda también de todos aquellos libros a veces que uno ha podido leer. No sé si ustedes, bueno, no soy de acá, yo soy cucuteño, pero en mi época de colegio, hace algunos años, nos ponían a leer libros, obligados, ¿cierto? El promedio
de lectura de libros hasta hace como 3 años en Colombia era de 1.9 libros al año por persona, incluyendo los libros obligados de los colegios y las universidades. Así que imagínense cuánto leemos. Pero quiero que recuerden un poco esos libros que les tocó leer. Tal vez algunos echaron mano de los resúmenes, no sé, Cúcuta era así. Otros más audaces o inteligentes, entre comillas, echaban mano de las películas, ¿cierto? Hermano, si usted se rió, ahí está. Recuerda esos libros. Sí, a mí me pusieron a leer 100 años de soledad, El Cruel no tiene quien le escriba, casi todos los de García Márquez, El mío Cid, La María, bueno, un poco de libros. ¿Cuántos de ustedes recuerdan, al menos todos los que leyeron? Tal vez no todos lo recordemos, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden recordar frases precisas de esos libros? Tal vez el número de 100 o ya tiende a 0, como dirían los ingenieros. Pero ¿cuántos de ustedes pueden decir que definitivamente uno de esos libros cambió su vida? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, no, es que yo después de conocer la historia del coronel Aureliano Buendía no volví a ser el mismo? O después de leer El Viejo y el Mar, yo definitivamente comencé a ahorrar para comprarme un bote y retirarme a pescar durante los años que me quedan. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, definitivamente ese libro me cambió? Creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Ni siquiera los libros de filosofía, que se supone que son los más elevados en algunas áreas del conocimiento. Así que, hermanos, a diferencia de estos libros que resultan a veces ser superficiales, un poco vanos, el cristiano descansa su fe en las Sagradas Escrituras. Y toda fe que se apoya en otra cosa que no sea las Sagradas Escrituras es realmente una fe tan firme como la arena y tan estable como la gelatina. Es decir, que alguien que diga, yo creo en Dios, pero no, yo leo la Biblia por ahí una vez al año, ¿cierto? Cuando abrimos el Salmo en Navidad y lo leemos en familia, el Señor es mi pastor, ¿cierto? Todo aquel que diga que su fe descansa en una palabra que no conoce, o que descansa en otro libro diferente a la Escritura, no tiene esperanza alguna. Pero ¿por qué descansa nuestra fe en lo revelado en la Biblia y no en lo revelado en un buen libro? Es decir, ¿por qué no puede descansar nuestra fe en el Popol Vuh o en el Corán? ¿Por qué no puede descansar nuestra fe en alguno de los grandes escritos de Platón o de Sócrates? ¿Por qué no puede descansar nuestra fe en los libros del científico Ginás o de algún otro filósofo científico? ¿Por qué no ponemos nuestra fe allí? Y por muy loco que le parezca, mucha gente pone su fe en ese tipo de escritos y basa su vida en ese tipo de escritos. Algunos sustentan su cosmovisión y su visión de Dios en libros como El caballo de Troya, ¿cierto? El mismo escritor dice en la introducción que es un libro de ficción, pero la gente cree que eso pasó y abraza ese tipo de enseñanzas. ¿Por qué no poner nuestra fe en otro libro? Porque en la Biblia. Hay algunas razones simples. La primera es porque todos los escritos de origen humano son falibles. Segundo, porque Dios se quiso revelar al hombre por medio de las Escrituras para que no demos vueltas en círculo tratando de salvarnos a nosotros. Es decir, Dios no nos dio una, entre comillas, libertad para buscarlo como quisiéramos, porque Él sabía que si no se revelaba a sí mismo, terminaríamos como algunos apartados de las Escrituras hacen hoy, abrazando árboles, ¿cierto? Tratando de compartir sus energías con ellos y hallar ahí algún tipo de descanso para el alma. Pero Dios no nos dejó a la deriva, hermanos. Él se quiso revelar porque nosotros no podríamos conocerlo a Él si Él no se diera a conocer. Otra de las razones es que porque las Escrituras tienen su origen en el mismo Dios Trino. Así que, hermanos, la Biblia es aquel libro sobre el cual reposa nuestra confianza en cuanto a el conocimiento de Dios. Pero nuevamente debemos preguntarnos ¿por qué? Porque la Biblia, pastor, luego la Biblia no tiene intervención humana, o fue que descendió
del cielo directamente, completa. No, sí, hubo una intervención humana, pero como ahora vamos a ver, a pesar de esto, la Biblia es sagrada y su origen es divino. ¿Por qué entonces poner nuestra confianza en la Biblia? Porque la Biblia es inerrante. La Biblia proviene de un Dios que es santo, por lo tanto carece de defecto alguno. Así que, hermanos, lo que yo anhelo exponer el día de hoy es lo que la Biblia dice acerca de sí misma en cuanto a la inerrancia y por qué es importante para nuestra fe y para nuestras vidas que la palabra realmente sea de esa forma y que la escritura realmente no contenga error. He titulado esta enseñanza La firme confianza en la firme palabra. Así que mi deseo hoy es abordar 4 puntos. Primero, una definición y algún soporte escritural en cuanto a qué es inerrancia. Tal vez algunos de ustedes están preguntándose, bueno, pero eso, ¿cómo lo digiero? ¿Cómo puedo entenderlo? Sí, bueno, vamos a definir qué es la inerrancia. Vamos a ver la inerrancia y la predicación, la inerrancia y la santificación, y la inerrancia y la esperanza del creyente. Así que, hermanos, ¿qué es la inerrancia? ¿Qué definición podríamos dar? Antes de entrar a definiciones muy precisas, yo quisiera decir algunas cosas. La primera es que la doctrina de la inerrancia bíblica es de vital importancia porque sobre ella descansan el resto de las doctrinas. Es decir, si nosotros dijéramos que la Biblia tiene algún error por ahí, nuestra confianza en ella sería totalmente derrumbada. Por lo tanto, toda la doctrina que se desprende de la Escritura empezaría a tambalear. La Trinidad, por ejemplo, si la Biblia tiene un error, entonces, ¿por qué creer en la Trinidad? Si la Biblia tiene un error, ¿por qué creer entonces que somos salvos por gracia? Si la Biblia tiene algún error, ¿por qué creer que existe un infierno, por ejemplo? Así que la doctrina de la inerrancia es tan importante que es base para que se ponga sobre ella el resto de las doctrinas y podamos decir con confianza, esto que enseña la Escritura es verdad. Otra cosa es que la doctrina de la inerrancia enseña que cada una de las palabras originales de la Biblia carecen de error alguno. Es decir, hermano, lo que no es la doctrina de la inerrancia, es decir, que la versión Reina Valera de 1960 es totalmente perfecta. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, todas nuestras traducciones salen de unas copias de los escritos originales. Así que esas copias originales de estos escritos que están en griego, en hebreo y algunas cosas en arameo tienen perfección total. Sin embargo, en ese proceso de ser traducidas al español, podemos ver que a veces se pueden encontrar inexactitudes en la traducción, ¿cierto? Es por eso que a veces los pastores, los más eruditos como el pastor Edgar, ¿cierto?, se dirigen directamente al hebreo y al griego para poder aclarar un poco más el significado de las palabras. Amén. Así que la doctrina de la inerrancia enseña que esas palabras originales que tenemos, esos papiros que se han encontrado sobre las que se ha establecido el canon bíblico, no poseen error alguno, pero siempre y cuando, y la inerrancia también implica esto, se guarde lo que llamamos la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? Si la Biblia es perfecta, entonces la única forma sin error de interpretarla es la Biblia misma. Y esta es la base de nuestra interpretación bíblica, de nuestra hermenéutica, de todas estas cosas. La Biblia se interpreta a sí misma. Así que alguien que tome un texto y lo saque de lo que la Biblia enseña o lo haga decir algo que el resto de la Biblia contradice, está cometiendo un error. En este caso el error no sería de la Escritura como tal, sino de aquella perversa persona. Amén. Así que la doctrina de la inerrancia tiene que ir también relacionada con la analogía de la fe, con el hecho de que la Escritura se interpreta a sí misma. Así que la inerrancia habla también de que la Escritura, pues como ya he dicho, no contiene error. Y es que, como dice 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es ¿qué? Inspirada por Dios.
¿Qué significa inspirada? Significa soplada, divinamente exhalada por Dios. Es así que la Escritura es el mismo aliento de Dios. Tremendo, ¿no? Y es el aliento de Dios, sus palabras, las únicas que tienen poder para dar vida. Y hermanos, es que si la Escritura tuviera algún error, el Dios que se muestra allí no sería un Dios confiable. ¿Quién podría confiar en una persona? Si usted estuviera, de pronto, aquellos que son casados, que usted llegue el día de su matrimonio al altar y su esposa comience a leerle sus votos, ¿cierto? Le digo, amor, pues de aquí en adelante lo único que te puedo decir es que no siempre voy a decir la verdad. Lo único que te puedo decir es que la mayoría de las cosas que salen de mi boca tienen un montón de errores. ¿Qué haría usted, hermano, si estuviera en esa posición? Probablemente neutro, reversa, escapar de ese lugar y poder pensarlo nuevamente. Hermanos, pero nuestro Señor no es así. Es decir, nosotros no nos acercamos a Dios para ver qué cosas en Él sí son verdad y qué cosas no. Y esto es lo terrible de la teología liberal, que a veces viene por oleada. La teología liberal dice, la Biblia no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Ah, bueno, si contiene, entonces ¿cómo sabemos que es palabra de Dios y que no? Ahí ellos se meten en un error tremendo, es una falla grasa para el Evangelio. Así que si las Escrituras tuvieran error, no podríamos confiar en Dios. Si Dios me da una promesa, pero sé que a veces se equivocan sus palabras, ¿cómo puedo yo confiar en eso? ¿Cómo puedo yo estar tranquilo? ¿Cómo puedo yo estar firme en eso? ¿Qué diría yo? No, pues prefiero ir a otra fuente, ¿verdad? Y es que, hermanos, solamente una palabra de origen divino y que no tiene errores puede tener autoridad para la vida de los hombres. Es decir, que sobre la doctrina de la inerrancia descansa también la doctrina de la autoridad. Así que, porque la Biblia es inerrante y no tiene error, la Biblia tiene autoridad. Porque la Biblia no tiene error, tiene autoridad. Quiero ir a un texto y quiero exponerlo brevemente. Vamos a estar viendo bastantes textos hoy, así que tal vez en ocasiones pida que alguien me ayude a leer. Vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, hermano, es un capítulo maravilloso de las Escrituras. Yo terminé de predicarlo la semana pasada en mi iglesia. Y lo hermoso de este capítulo es que el Señor viene hablando a una multitud de gente, viene diciendo que Él es la luz del mundo, que Él es la luz de los hombres, viene diciendo que el Hijo del Hombre será levantado, viene diciendo un montón de verdades maravillosas acerca de sí mismo. Y entonces, como usted puede leer en el verso 30, muchos creyeron en Él. Parece que algunos han tenido fe. ¿Qué hace el Señor Jesús? Verso 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi hermano, el Señor está ante esta gente que parece que ha creído en Él. Los otros son abiertamente sus enemigos, pero aparece un grupo que parece que está ahí, parece que ha tenido fe. ¿Qué hace el Señor? Los confronta y le dicen: ustedes deben permanecer en mi palabra, para que entonces sean verdaderamente mis discípulos. Esto quiere decir que hay algunos que dicen ser discípulos y no lo son. ¿Y cuál es la razón? Porque no permanecen en la palabra. ¿Y cuál es el resultado de esto? Conocer la verdad, y la verdad hará libres. Hermanos, solamente una palabra de origen divino
y que sea inerrante puede hacer libre a los hombres. No hay otro tipo de escritura que pueda librar el alma humana. Pero ahora, ¿librar de qué? Estos hombres se enfrentan contra Jesús. Ya parece que no son tan creyentes como antes, ¿cierto? Sino que ahora comienzan a decir, pero Jesús, ¿tú de qué estás hablando? Nosotros somos, ¿qué? Linaje de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Perdón, Egipto, Siria, Babilonia, ¿cierto? Y ahora el Imperio Romano ocupando ahí Jerusalén. ¿De qué están hablando estos hombres? Casi nunca han sido realmente libres en cuanto a lo político. Pero Jesús no hablaba de una esclavitud política, no hablaba de este tipo de esclavitud. Él hablaba de la esclavitud que es más grave que la otra. ¿Cuál es? La esclavitud del pecado. Así que les dice, no, es que su problema no es que sean libres de alguna ocupación extranjera, su problema es la ocupación del pecado en sus vidas. Él dice, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es decir, hermano, y como vamos a ver en el tercer punto acerca de la santificación, que solamente una palabra inerrante puede hacer santos a los hombres. Solo una palabra que no contenga error puede hacer que los hombres seamos más como Cristo. Amén. Así que el Señor está allí hablándole a los que aparentemente eran creyentes y Él les muestra que hay un origen de libertad que es Él mismo y sus palabras. Solo una palabra de origen divino también puede dar vida a los hombres. Juan 8:51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nuevamente el Señor está hablando de una muerte que es más grave que la muerte física, porque ellos, ahí usted puede seguir leyendo el texto y ellos inmediatamente lo confrontan y le dice, pero ¿cómo es posible si Abraham murió? Los profetas murieron. ¿Cómo así que el que guarde tu palabra no verá muerte? El Señor hablaba de una muerte que también es más grave que la muerte física y es la muerte eterna en el infierno. Así que solamente una palabra que sea perfecta y pura puede salvarnos de la muerte eterna. Y contrario a eso, nos da entonces vida eterna. Amén. La Escritura es la fuente de nuestra confianza porque nos muestra quién es el consumador, quién es el que hace la obra en nosotros y quién es el que puede salvarnos. Así que el Evangelio de Juan está plagado también de afirmaciones acerca de la importancia de la palabra de Dios. La palabra de nuestro Señor es tan importante que sobre ella reposa la vida o la muerte. Si usted cree estas palabras, tendrá vida. Si usted no las cree, tendrá muerte. Pero los salmos también nos da algún testimonio acerca de lo que es la Escritura. Y vamos a ir a varios salmos allí para ver esto. Primero el Salmo capítulo 12, versículo 6, y si algún hermano puede ir buscando el 18:30 y alguien el 19:7. Salmo 12:6 dice lo siguiente: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Quién está hablando ahí? El rey David. Y a pesar de sus riquezas, de su imperio, de su gran ejército, para él, ¿qué es lo más preciado? Las palabras del Señor. Amén. Salmo 18:30. En cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es para todos los que la esperan. Escudo para todos los que la esperan. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Jehová es que perfecta, no hay error, ¿cierto? Mucha gente dice, acusa falsamente al cristianismo sin argumentos. Pero piensen que solamente si los hombres pudieran guardar los 10 mandamientos, ya viviríamos en un mundo totalmente distinto. Salmo 19:7, ya fue el que leímos, ¿cierto o no? Sí. Listo.
Salmo 119, 151, voy a leerlo, dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. No nos gusta esto porque queremos pensar que algunos mandamientos pasaron de moda, ¿cierto? Y ahora lo vamos a ver. No, pero es que eso era antes, ¿cierto? Eso de que la fornicación, no, eso era antes, ¿cierto? Que no existían formas de sanar las enfermedades producidas por la promiscuidad. No, pero ahora no, ¿cierto? Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. Es decir, hermano, toda la escritura, nuevamente como dice Pablo, inspirada, exhalada, santa, pura, hermano, desde la primera página en el principio creó Dios hasta la última página de la escritura, la suma de tus palabras es verdad. Así que el salmista da testimonio de esto, hermano, y es que la inerrancia de la escritura es una doctrina tan importante que fue, digamos, la razón del primer combate entre el bien y el mal. Génesis capítulo 3. ¿Qué era lo que quería el diablo con Adán y con Eva? No, pues que comieran el fruto. Aparentemente, ¿cierto? Pero lo que realmente quería el diablo, ¿qué era? Que ellos dejaran de creer en las palabras de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo primero que hace la serpiente con Eva? Uy, ese Dios. Esas palabras son duras. ¿De ningún árbol no pueden comer ustedes? Uy, no, ese Dios es injusto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de todos los árboles del huerto podemos comer. Ella trató de mantenerse en esas palabras de Dios, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis. Eso no lo dijo Dios, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El combate que tenemos al defender la inerrancia es el mismo combate que tuvieron Adán y Eva, entre creerle a la serpiente que dice no morirán, o creerle a Dios que dice tú debes obedecerme y entonces vivirás para siempre. La inerrancia es atacada en el Edén. Esto es lo que se ataca ahí, y es la razón por la cual Adán y Eva caen, desobedecen a Dios, y entonces vienen las consecuencias nefastas del pecado sobre la creación, sobre nosotros y nuestra relación con Dios, y sobre nuestras relaciones personales. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así con ella. Qué importante esta doctrina. Es la primera batalla que se da entre el ser humano y el enemigo de Cristo. Él quiere poner en duda que las palabras de Dios, la suma de sus palabras, son verdad. Él quiso poner en duda lo que decía el salmista: oh Señor, tus juicios son justos, tu palabra es verdadera, da aliento, ¿cierto? Él trató de oponerse contra esto y lo logró. El primer pecado del cual descienden todos es desconfiar de las palabras que Dios había dicho. Así que es importante esta doctrina. Claro que sí, claro que sí. Es atacada la inerrancia también cuando los púlpitos tienen una predicación que no es expositiva, es decir, cuando el predicador saca un texto acá, no entiende nada de lo que está alrededor, ni antes ni después, ni lee el resto, pero saca una enseñanza, ¿cierto? Y entonces la multiplicación de los panes y los peces, se trata de que, bueno, eran 5 panes, imagínense si hubieran sido 10, ¿cierto? Entonces sacamos y extraemos enseñanzas que no están ahí. Así que la inerrancia se ataca cuando en los púlpitos no se predica expositivo.
La inerrancia es atacada cuando se pone en duda su inspiración divina, diciendo que la influencia humana trajo un error. Ah, pastor, pero es que ¿quién me afirmó que Isaías? No, ya tiene que haber algún error ahí. Pero hermanos, al igual que Cristo, la Escritura tiene una doble naturaleza, humana y divina. Y en su naturaleza divina, hermano, podemos confiar en que la Escritura vino por medio de hombres, pero se mantuvo como una palabra santa, como una palabra pura. La inerrancia es atacada cuando no se usa la analogía de la fe para interpretar lo que les dije ahora. No interpretamos la Escritura a la luz de ella misma, sino que usamos textos fuera de contextos para enseñar doctrinas equivocadas. Y también es atacada cuando se da interpretaciones privadas a la Escritura. Segunda de Pedro 1, 20 al 21. ¿Qué dice el apóstol acerca de esto? Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces la gente lee Génesis 12, ¿cierto? Y algunos atrevidos dicen, Dios me dijo, ¿cierto? Que yo sería bendición a las naciones. Interpretación privada, ¿cierto? Es más, hay una iglesia en Colombia fundada en eso. En alguien que cree que eso era para él, ¿cierto? Y hay miles de personas que le creen esa mentira a él y caminan en las tinieblas. Pero hermanos, no se estaba hablando de ningún pastor colombiano acá en Génesis 12, sino que se está hablando de una promesa de Abraham que sería cumplida en Cristo mismo. Así que se ataca la inerrancia cuando no utilizamos la misma Escritura para interpretar, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. Pero hermanos, ¿y en cuanto a nosotros qué? La inerrancia es atacada cuando pretendemos vivir vidas sin acudir a la Biblia como el fundamento de nuestra fe y nuestra conducta. Pastor, es que a veces me dan ganas de leer la Biblia, pero me las aguanto, ¿cierto? Mejor no, pero sí podemos ver 6 horas de Netflix o de series, ¿cierto? Pero no podemos sentarnos una hora a leer las Escrituras. Hermano, usted ataca la inerrancia cuando deja su Biblia al fondo de los libros a los que usted recurre. Así que hermanos, ya que la inerrancia es atacada algunas veces en el púlpito, pasemos a hablar del segundo punto, la inerrancia en la predicación. Si la Escritura es inerrante, si la Escritura no tiene error, entonces la Escritura debe ser la máxima autoridad en nuestras iglesias. Y por lo tanto la predicación que en verdad tiene poder solo puede proceder de ella. Algo que yo a veces le digo a mis hermanos, ¿cierto? Y es, si nosotros predicamos la Escritura de una forma fiel, entonces lo que deseamos en nuestra iglesia no es que la gente se caiga o tiemble o haga cosas extrañas, sino que los muertos vuelvan a vivir. Así que hermanos, hay gente que nos acusa a los que predicamos positivamente de falta fuego, de frío, ¿cierto? Pero yo le digo, hermano, algo: cuando se predica expositivamente la Escritura, los muertos viven y los esclavos son librados. Amén. Ese es el mayor poder que hay. Hay tanto poder en la conversión que en 2 de Corintios Pablo lo compara con lo que sucedió en el principio, que de las tinieblas se hizo ¿qué? La luz. Ese es el poder que hay en la conversión. Ese es el poder cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo, y es algo que solamente la Escritura puede hacer. Así que hermanos, la Escritura es fundamental, y la inerrancia, entender esto para nuestros púlpitos. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 38. Dice la palabra de Dios:
Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿Quién está hablando? Apóstol Pablo. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, antes vosotros sabéis que para todo lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, este texto es maravilloso, muestra muchas de las cosas de la filosofía ministerial de Pablo, de cómo él hacía ministerio y de cómo él edificaba la iglesia de Cristo. Vamos a ver algunas cosas que hay acá. ¿Qué anunció y enseñó públicamente Pablo a la luz de todos y en las casas durante 3 años? El Evangelio, la palabra del Señor. Verso 19, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. ¿Cuál es la única razón por la que alguien pueda dedicar su vida y arriesgarla por enseñar acerca de un libro? La convicción de que es un libro santo. La convicción de que me muestra al santo. La convicción de que carece de error alguno. ¿A qué lleva la predicación de una palabra inerrante? Versículo 21. Al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Es decir, que la predicación de la palabra, si se hace de una manera fiel y si se muestra que no tiene error alguno, nunca va a ser para exaltar al predicador, sino siempre para exaltar al Salvador. Cuando un ministro fiel puede decir que está limpio de la sangre de todos los que lo escuchan. Cuando un predicador puede pararse, un pastor en una iglesia y decir: hermanos, estoy limpio de su sangre. Cuando ha anunciado todo el consejo de Dios. Cuando está predicando la carta a los romanos y llega a Romanos capítulo 9 y no dice: uy, es que acá habla de la predestinación
y de la soberanía de Dios, no, pasemos al 10, si de pronto no se dan cuenta. Hermanos, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Si la palabra es inerrante, hay que predicarla toda, no debemos saltar lo que no nos conviene. Uy, es que 1 Timoteo 3, yo soy pastor y dice que es el marido de una sola mujer, pero a mí me gusta otra también, entonces mejor saltemos eso, porque si soy descubierto, entonces me va a meter en un problema, ¿cierto? Pero hermano, tenemos que predicar todo el consejo de Dios. No, pero es que Jesús en Juan capítulo 8 los llama hijos del diablo. Yo no puedo decir eso, es demasiado fuerte. Se me va a desocupar la iglesia, ¿cierto? No podemos saltar y dejar de predicar todo el consejo. Eso es lo maravilloso, cuando uno puede tener la oportunidad de predicar de manera consecutiva. Hermano, no hay posibilidad de que usted se salte alguna cosa. Tiene que seguir allí en el texto. Si la escritura es inerrante, entonces nuestras predicaciones deben ser expositivas y cargadas de la escritura. Pastor, no me hable de todas las películas que ha visto. Pastor, vaya a la escritura. Véame que ella es la única que me da luz, que me puede dar vida. Eso es lo que debe pedir una iglesia sana y madura. Pastor, pero es que se pasó 50 minutos hoy, pastor. Hermano, cuando a veces ni siquiera han leído la escritura durante la semana y... No, pastor, tenemos media hora, 20 minutos. Verso 32. Es la palabra inerrante la única que puede tener poder para edificarnos en Cristo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la palabra de su gracia, que tiene ¿qué? Poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. Ese es el poder de la escritura, edificarnos como iglesia. Verso 36 al 38 es la predicación fiel de la palabra inerrante, lo que hace que un pastor sea de estima para sus hermanos. Pastores, cuando yo leo esto, ¿no? Cuando leo, Pablo les dice, hermanos, no van a volver a ver más mi rostro. ¿Qué hacen estos hermanos al final? Le tiran al cuello, lo abrazan, se arrodillan, oran con él, lloran con él, porque dicen, no lo vamos a volver a ver. ¿A causa de qué? De que estuvo 3 años explicando la palabra, de que estuvo mostrando todo el consejo de Dios, de que no rehuyó a ninguna de las palabras, sino que las mostró todas para mostrar a Cristo el Salvador. Y yo me pregunto, ¿me extrañarían de esa forma mi rebaño a causa de mi enseñanza? Dirían, uy, no, pues, pastores, no tomen un mes de descanso por los invitados. De acá, 2020, ¿sí? ¿Nos extrañarían de esa forma nuestros hermanos si les decimos que no van a volver a ver mi rostro? Dirían, pero es que este pastor iba a la escritura, me enseñaba en mi casa, me enseñaba públicamente, enseñaba en cualquier lugar donde estuviera, él era acá igual y afuera igual, iba siempre a la escritura para mostrar a Cristo. ¿Nos extrañarían así nuestros hermanos? Hermanos, es por esa razón que la mayor muestra de amor que podemos dar a nuestros hermanos si somos pastores es la predicación fiel de la escritura. Y es por eso que es nuestra máxima responsabilidad para con el rebaño, mayor aún que la visitación. Ojo, no estoy diciendo que la visitación sea mala o sea innecesaria, hermanos, pero lo digo como alguien que lucha también con eso. A mí me gusta mucho ir a las casas de los hermanos, compartir, ¿cierto? Hablar, orar con ellos, y eso está bien y lo hago. Pero cuando eso se interpone en mi preparación del sermón, cuando eso se interpone en mis estudios, o cuando debo escoger entre una cosa y la otra, no debo tener la mayor duda que debo preferir ir a la escritura, porque si yo le doy una palabra diluida, disminuida, errática, al no estudiarla, puedo traer condenación a sus almas, puedo traer angustia a sus almas, puedo irme del extremo del legalismo y empezar a predicar que hay que usar
todas tienen que usar velo y puedo irme a esos extremos, o puedo irme al extremo de decir, está bien hermano, usted puede ser un alcohólico social, ¿cierto? Y me salto, que la palabra dice que los borrachos no entrarán al reino. Así que hermano, no tenga en poco que su pastor sea un hombre estudioso. No tenga en poco si sus pastores pueden ir a algún lugar que les puedan enseñar, un buen seminario, o puedan ir a alguna conferencia, porque eso va a ser para el beneficio primeramente de sus almas. Entender que la palabra inerrante es lo que nos da temor y temblor para ocuparnos de nuestra salvación y para procurar la salvación de los hermanos por la predicación. Hermanos, solamente una palabra que no tenga error es lo que hace que un pastor o servidor sea imposible para él dejar de predicar. Jeremías 27 al 9. ¿Qué escribe el profeta? Me sedujiste, oh Jehová. Jeremías 27 al 9. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, dos voces de grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. ¿Qué dice Jeremías? Está hablando un hombre que ha sido encarcelado por predicar, por anunciar las palabras que Dios le ha dado. Un hombre que ha sido encarcelado, que ha sido vituperado, que ha sido maltratado físicamente. Dice, Señor, me ha traído solo problemas predicar. Me ha traído solo dificultades, soy escarnio para las personas. Llegó un momento en que dije, no voy a volver a hacerlo, dice el profeta. No me acordaré más de él, no hablaré más en su nombre, pero vea mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. Mi hermano, cuando nosotros, por la misericordia del Señor, caminamos en esta senda, no hay nada que nos dé ese fuego. Un trabajo estable y de 8 ceros no puede hacer que usted sienta fuego en su corazón, aun cuando vaya a retirar del banco esa gran cantidad de dinero. Eso no produce fuego en los huesos, hermano. Pero estar acá predicando, o ir en un taxi y hablarle, o ir a cualquier lugar a predicar las escrituras, eso debe ser lo que dé fuego en nuestro corazón. Y no solo al pastor, todos tenemos responsabilidad de predicar, amén. Todos tenemos responsabilidad del evangelismo. Así que hermanos, esta doctrina maravillosa debe dirigir el púlpito que quiere ser fiel, y por esa razón también la escritura nos llama a la santificación. Y voy a mi tercer punto, la inerrancia y la santificación. Si la escritura es inerrante, hermanos, quiere decir entonces que es la única con autoridad y poder para santificarnos en nuestro caminar cristiano. Y en cuanto a eso, debemos entender algo. Si la Biblia es inerrante, entonces lo que la Biblia llama pecado es pecado. No importa que todos lo acepten, no importa que yo pueda ser un alcohólico social, no importa que se creen leyes para decir que está bien la fornicación o el adulterio o el homosexualismo o que el LGBTQXYZ diga lo que quiera, pero si la escritura dice que hay algo que es pecado, no hay otra forma de llamarlo, no hay forma de llamarlo tendencia, inclinación, preferencia, en todas las áreas, hermanos. Si la escritura dice que es pecado, entonces es pecado. La Biblia no habla sobre errores o descaches, habla de ¿qué? Pecado. Uy, pastor, es que cometí un error. No, hermano, usted pecó. Eso fue lo que hizo, ¿cierto? Pero es que errar es de humanos y, hermano, si hemos ofendido a Dios, no hay forma de suavizar esa ofensa llamándola de otra manera. Así que los llama la Biblia a santificarnos por medio de ella. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La fuente de la santificación, las palabras del Señor.
La escritura inerrante cambia los afectos del corazón. Y no hay error en esto. Cuando la escritura nos dice, ponga su mirada en Cristo, es que usted la debe poner ¿dónde? En Cristo. Cuando la escritura dice que su corazón debe ser movido por esas emociones santas, es que no debe ser movido por otra cosa, sino por Cristo. Cuando la escritura dice que para todos los que aman a Dios, todo les ayuda bien, es porque es así también. Colosenses 3. Si alguien me ayuda a leer Colosenses 3, del 1 al 4. Después, haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Poner la mira ¿dónde? Arriba. Hermano, no hay cosa más triste que vivir para uno mismo. No hay más cosa más triste que ello, y decía algún predicador también, no hay cosa más triste que tener éxito en las cosas que no importan. Esta semana el Señor me permitió compartir el Evangelio por vez, yo creo que número 35, a una persona que trabaja en el medio de la música y es, digamos, bastante reconocido. Me dijo, oiga, necesito hablar. Le prediqué el Evangelio y le dije, hermano, mire, la confianza del ser humano no puede estar puesta en reconocimiento, en dinero, en fama, en que tengo más títulos académicos que otros, sino solamente en Cristo. Juan Calvino escribe sobre esto lo siguiente: porque la verdadera doctrina no es un asunto de la lengua, sino de la vida. La doctrina cristiana tampoco se capta por el intelecto solamente y la memoria, como se hace con la verdad en otros campos de estudio. La doctrina más bien se recibe correctamente cuando toma posesión del alma entera y haya morada y refugio en los afectos más íntimos del corazón. ¿Cuáles son sus deseos más íntimos? ¿Cuáles son sus mayores sueños? Piense. Mire lo más íntimo de su corazón. Usted sabe realmente quién es usted. ¿Están empapados esos deseos íntimos con la doctrina, con la escritura, con la palabra? Así que, hermanos, es la maravillosa palabra la que nos anima a perseverar, a santificarnos. ¿Cómo está usted en esto? ¿Cómo va su proceso de santificación? Y nos llama a tener púlpitos fieles también. Tal vez usted pueda decir, pastor, pero es que es muy duro, ¿cierto? Vivir perfectamente no se nos llama, no creemos en ese perfeccionismo, ¿cierto? Así que debemos ser alentados también por la palabra. Y finalmente, ya estamos sacando el tren de aterrizaje. Punto 4, la inerrancia y la esperanza del creyente. Mis hermanos, si nuestra fe está fundamentada en la gloriosa roca que es Cristo, que se nos manifiesta en la palabra santa y perfecta, entonces también debemos entender que las implicaciones son verdaderas. ¿Cuántos de ustedes, bueno, la mayoría, yo creo que oran, Señor, en la mañana, que todo me salga bien? ¿Cuántos de ustedes hacen la siguiente oración? Pruébame, Señor. Envía el fuego de la persecución para ver quién soy. Nadie, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes claman? Señor, por favor, pruébame. Yo quiero saber quién realmente soy. No son las oraciones populares, ¿no? No nos reunimos los miércoles a orar, o bueno, no sé cuándo sea su día de oración, a pedir esto, Señor, que sobre los hermanos caiga el peso de la prueba, Señor, y de la persecución, para que podamos ver tu gloria. No hacemos esas oraciones, son populares, ¿no? Está mejor un ascenso, o está mejor ser exaltado por ser íntegro en el trabajo. Pero si la palabra es inerrante, las promesas que hay sobre la dificultad también son inerrantes. Todo el consejo de Dios, hermanos, recordemos. Incluso las promesas que no nos gustan son verdaderas. Juan 16:33. En el mundo hallaréis ¿qué? Aflicción.
pero yo he vencido al mundo. Dos gloriosas promesas, una que no nos gusta, la aflicción, y una que excede todos nuestros deseos. Él ha vencido al mundo. Hechos 14:22, Pablo le dice a sus compañeros y a la gente de esta iglesia: hermanos, es necesario que entremos al reino por medio de tribulaciones y de diferentes pruebas. Lo hizo un hombre que fue apedreado varias veces, ¿no? Que fue azotado. La entrada al reino no es fácil, hermano, por eso no todos perseveran, porque muchos desean, como dice la canción, un jardín de rosas, y piensan que el cristianismo es eso. Y sin espinas aparte, ¿cierto? Yo sé cómo. Ay, está saliendo bien. Pero hermano, la escritura nos dice que habrá persecución. ¿Qué hacemos ahí? Amén. Habrá, ¿cierto? Pero después de la prueba también viene la recompensa. Santiago 1:22. ¿Qué hará el Señor a los que sean victoriosos en la tentación? La corona, la justicia. Con la tentación también viene una vía de escape. No somos tentados más allá de lo que podamos soportar. 1 Corintios 10. Primera de Pedro, no debe sorprendernos la prueba. 1 Pedro 4, verso 12. Vamos allí rápidamente. 1 Pedro 4, 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de la gloria, de su gloria, os gocéis con gran alegría. ¿De qué se sorprenden? Pastor, es que en el trabajo me están tratando mal por ser cristiano. ¿Qué esperaba, hermano? Si vivimos en un mundo caído, donde nuestro jefe quiere hacer torcidos y acortarse con las empleadas, ¿qué esperaba usted? Pero todo nos ayuda bien, Romanos 8:28. También es verdad, a los que ¿qué? Aman al Señor. Esto usted no se lo puede decir a un incrédulo, hermano, le estaría diciendo mentiras. A pesar de lo difícil de la situación, hermanos, nada es tan poderoso como para separarnos de nuestro Salvador. Ni angustia, ni hambre, ni tribulación, ni desnudez, ni cosa creada alguna, ni lo alto, ni lo profundo. Romanos 8:35, todo nos ayuda a bien y nada me separa del amor de Cristo. La palabra también nos revela un Dios fiel. En diferentes textos podemos verlo. Si usted está notando, por tiempo no vamos a alcanzar a ir allí a todos. Lamentaciones 3:22, 2 Timoteo 2:13, Hebreos 6 del 13 al 18, Hebreos 10:23. Hermanos, la palabra nos promete a un Dios que es fiel, y así es. Esta es una gran doctrina, no hay error en la escritura, procede de Dios, siendo dada por medio de hombres, se mantiene pura, inmaculada, gloriosamente perfecta. Debemos ser llevados a anhelar púlpitos fieles y a tener almas confiadas. ¿Quién en este mundo puede tener una confianza mayor? ¿Quién? El día de ayer hablé nuevamente con un gran amigo que tengo en Medellín. Él fue el que me predicó el Evangelio hace más años de los que pueda recordar, 16, me acuerdo todavía. Él me predicó el Evangelio. Él es empresario en Medellín, es una persona que tiene bastante dinero. Y hablábamos, nos habíamos distanciado por una situación que ninguno de los dos tomó demasiado bien, y después de buscarlo por mucho tiempo, al fin él me llamó. Lo primero que me dijo: hermano, perdónenme por soberbio. Yo también sé. Imagínense la persona que le predicó usted el Evangelio. Me dijo: ¿cómo ha estado este tiempo? Le conté mis aflicciones. Y me dijo: hermano, acá no escampa. No sé si ustedes vieron la noticia hace 6 días en Medellín, que quemaron una iglesia por el barrio Poblado. Una persona, él me contó la historia plena, una persona llegó a la iglesia diciendo que era un Mesías, y la iglesia le dio el trato
que tenía que enseñarle, decirle que él realmente no era el Mesías. Esta persona quemó la iglesia, tiró una botella, el techo era de un material inflamable. Bueno, mis hermanos, ese día nos quemaron la iglesia. Estamos todo el día echando pala. Ojo, es un empresario, una persona que no se ensucia las manos en teoría. Su hijo adolescente está en un psiquiátrico, trató de suicidarse. Pero aparte de eso, su papá también ha sido desahuciado de cáncer. Y hablaba con mi hermano, y a pesar de su dificultad y en lágrimas me contó muchas de estas cosas, como su hijo le pedía que lo dejara ir, como su hijo le decía: papi, yo me quedo dormidito, me voy, ¿no? Me decía: hermano, pero sabe que mi confianza está en el Señor. Mi dinero no es el que me sostiene en este momento, no es el que me da aliento, no es el que me hace levantarme. Imagínese usted un amanecer, lo primero que usted despierta, su hijo está allá, su papá enfermo, la iglesia todavía bota humo. Pero hermanos, tenemos una confianza que supera todas las angustias de este mundo. Nosotros tenemos una palabra que no falla, que nos dice que habrá aflicción, que nos dice que habrá dificultad, pero nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, que el Señor nos ayude a confiar en esa palabra que no falla. Amén. Ayúdenme a orar por él. Se llama Daniel y sigue fiel en él, confiando en él. El mayor tesoro nuestro, ¿dónde está? ¿Dónde está su mayor tesoro? Piénsenlo. Mi mayor tesoro está en el que es revelado en esta bendita palabra. Él es nuestra porción, Él es nuestra ayuda, Él es nuestra confianza, Él es el tesoro mayor de nuestros corazones. Padre, te doy las gracias por este tiempo con mis hermanos. Te pido que nos ayudes a perseverar en estas palabras. Ellas no tienen error, Señor, son exhaladas por tu aliento, nos dan vida, Señor, nos hicieron vivir, Señor, cuando estábamos muertos, Dios. Nos ayudan a ser santos, a ser más como tu Hijo, nos ayudan a perseverar en la aflicción. ¿A quién iría yo en el momento difícil, Señor? ¿A Platón? ¿O a Sócrates, que dice solo sé que nada sé? Señor, yo voy a ti porque tú dices que tú eres la luz del mundo, Señor. Que el que tiene la luz tuya, Señor, no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida estará en él. Oh, Señor, yo puedo confiar en ese tipo de Dios. Yo puedo confiar en ti, y gloria a ti porque me das esa fe, Señor, porque no proviene de mí, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, por esta iglesia. Ayúdanos a perseverar en la fe, ayúdanos a caminar tomados de esta palabra que no falla, que es santa, que permanece para siempre, que no es afectada por los cambios de los hombres, sino que permanece fiel hasta el final, Señor. Gloria a ti por esta iglesia. Bendice a mis hermanos pastores, Señor. Levanta más varones con ese fuego en los huesos, Señor. Levanta hombres y levanta mujeres, Señor, que puedan ser ayudas idóneas, Dios, para que la iglesia pueda avanzar y caminar con los ojos puestos en ti, Señor. Te doy las gracias, Dios. Ayuda a los hermanos que están en dificultad, en aflicción, en angustia. Señor, bendícelos. Ayúdales, guíales a ti, Señor. Tú eres el mayor tesoro del alma, Señor. Tú eres la vida. En ti está la vida, Señor. Te doy las gracias, Padre, por este tiempo con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.